Bien, abran su Biblia en Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 3. Y a la vez buscan Mateo 12, o sea, hacen esto, buscan 1 Corintios 12, 3, y a la misma vez poniendo una señal, porque vamos a leer rápido Mateo capítulo 12. Ok, voy a leer primeramente Primera Carta a los Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice así: por tanto, dice Pablo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema significa maldito. O sea, no hay nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien, yo quiero compartirles la 14ª conferencia de la serie Seguros en Cristo, y voy a hablarles el tema de esta tarde. Se llama ¿y la blasfemia contra el Espíritu Santo? Así se llama. ¿Han oído? Que es controversial, pero no lo es cuando se estudia la Biblia a conciencia. Entonces, alguien pudiera haber pensado, bueno, ¿y qué con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues eso vamos a aprender en esta tarde. ¿Están listos? Bien, entonces, retomo otra vez. Os hago saber, Corintios 12, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, alguien que habla por el Espíritu de Dios forzosamente es nacido de nuevo, ¿ok? No hay más. Ninguno que es nacido de nuevo y que habla por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Es imposible eso. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, o sea, dueño de todo, de mí y de todo lo que tengo, sino por el Espíritu Santo. O se lee, si no tuviera el Espíritu Santo dentro de él. Ahora vamos a Mateo 12, versículo 31. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Se va a poner interesante y vamos a aprender muchas cosas. Ok, vamos a aplicar el principio del contexto para poder entender a qué se refiere la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Están listos? Bueno, no se me duerma porque va a estar muy interesante. Vamos a ver pues el contexto. Mateo 12, versículo 9. Le traen a Jesús un hombre que tiene una mano seca, así tullida, y el Señor lo sana, dice en el versículo 9, 12, 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Recuerden que los judíos el sábado no podían hacer nada. El que lo hiciera era castigado, a veces con la muerte. Entonces le preguntan a Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 11. Él les dijo, a ver, fíjate la lógica que usó Jesús. A ver, les dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Pues era muy común que la gente tuviera ovejas en ese tiempo. Y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, ¿no le eche mano y la levanta? Pues la respuesta obvia es: pues sí, ¿no? ¿Sí o no? Ok, versículo 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? No hay comparación. Por consiguiente, por lógica, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Los fariseos aparecen aquí. Ahora, fíjate el versículo 15, seguimos leyendo el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo que no es perdonada. Versículo 15.
Sabiendo esto Jesús, o sea, que lo querían destruir, que lo querían matar, se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos en sábado, fíjense. 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, una profecía respecto al Mesías, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Escuchen esta frase: pondré mi espíritu sobre él. ¿Sobre quién estaba el Espíritu Santo? ¿Dentro de quién estaba el Espíritu Santo? Del Mesías, de Jesús. Ok. El plan de Dios en el plan de Dios, mejor dicho, en el plan de Dios que Él tuvo para la salvación, hay 3 puntos o 3 sucesos que debemos de entender. El número 1 es el siguiente: Dios el Padre concibió en su corazón, en su mente, el plan de salvación. Nació en su corazón el plan de salvación para todos los seres humanos. Deje una señal ahí en Mateo 12 y vaya conmigo a Efesios 1. O mire, yo lo voy a leer para ahorrar tiempo. Si no alcanza a abrir rápido su Biblia, créame que no lo voy a engañar, le voy a leer la Biblia. Ok, Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, o sea, el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos escogió, habiéndonos predestinado tras un destino para nosotros, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿En quién nació el plan de salvación? En Dios el Padre. Ahora, ¿quién ejecutó el plan de salvación? Su Hijo Jesucristo. Muy bien. Jesucristo realizó el acto de la redención por medio de su sacrificio. Gálatas 1, atrasito, inmediato. Gálatas capítulo 1, versículo número 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre. Ahí está el Padre. La gracia viene del Padre. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual, es decir, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién concibió el plan de redención? El Padre. ¿Quién ejecutó el plan de redención por medio de su sacrificio? El Hijo. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo aquí? Resulta que en el plan de salvación, el Espíritu Santo es el que rocía la sangre y aplica la redención en las personas por medio de la iluminación del entendimiento y convenciendo de pecado. Una vez que la persona es convencida de pecado, este es el trabajo del Espíritu Santo, la persona se arrepiente, se convierte, viene la limpieza de sus pecados, viene la redención y la salvación llega a la vida de esta persona. ¿Cuántos ya son salvos? Ok, entonces retomo. En el plan de la salvación hay 3 puntos principales. Dios el Padre concibe el plan de salvación. El Hijo es que ejecuta la obra de la redención con su sacrificio. Y el Espíritu Santo es el que imparte cuando la gente cree, después de que el Espíritu Santo lo convence de pecado. Vaya conmigo a Juan 16 para que veamos el ministerio del Espíritu Santo, parte de su ministerio. Juan 16, versículo 7. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dijo Jesús, el Consolador, este es el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? No vendría a vosotros. Si yo no me voy, Él no puede venir, porque cada uno tenía su parte en el plan de redención. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él, Dios Espíritu Santo, convencerá al mundo
o se entiende a los habitantes del mundo. ¿Estamos? Convencerá a toda la gente que vive en el mundo. ¿De qué los va a convencer? ¿De qué les va a hacer sentir que son? ¿De qué los va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es entonces el ministerio del Espíritu Santo desde el momento en que Cristo ascendió al Padre? Convencer al mundo de pecado. ¿Estamos? Ok. Acuérdense que el Espíritu Santo reposó en Jesús. Ok. Entonces, vamos otra vez a Mateo 12 y vamos a estudiar el pasaje. Después que leímos que los fariseos se opusieron a Jesús porque sanó en sábado, porque así estaba escrito: mi siervo en quien pondré mi espíritu sobre él. Ok. Mateo 12, versículo 22. Entonces, dice, después de esto, y de haber sanado a otros muchos, fue traído a él un endemoniado. Digan todos endemoniado. Fíjese qué historia, ¿eh? Le traen un endemoniado. Y estaba este endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera, dice, fue su sanidad, que el ciego y mudo veía y hablaba. Él estaba ciego y mudo por una opresión y por una atadura de un demonio. Ok. En el versículo 23 todos se quedan atónitos por lo que están viendo. Vamos a leerlo. Y toda la gente estaba atónita, maravillada, así como: ¿y ahora qué es esto? El ciego ve y el mudo ahora habla. Y estaban espantados, atónitos, maravillados. Y decían: ¿será este aquel hijo de David? Porque acuérdense que los judíos estaban esperando al Mesías. Y uno de los títulos del Mesías era el hijo de David. Y decían: ¿no será este el hijo de David? Versículo 24. Aparecen ahí los mismos que lo querían destruir en el versículo 14, por haber sanado al hombre de la mano seca. ¿Cómo se llaman los que aparecen aquí? Los fariseos. Dice: más los fariseos. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era una secta dentro del judaísmo que se distinguían por su estricta observancia a la ley, por un celo desmedido por las cosas externas, rituales de la ley, sin ocuparse de lo interno. Esos eran los fariseos. Eran religiosos, solamente ellos confiaban en su propia justicia. A ellos les importaban las apariencias, lo de fuera. Se vestían bonito, hacían cosas que la gente los miraba, oraban en voz alta, daban sus limosnas que todos los miraran. Ellos se preocupaban mucho por lo externo y parecían como gente piadosa, pero no. Jesús dijo que eran ciegos e hipócritas, y estos fariseos eran enemigos de Cristo. Deje una señal en Mateo 12 y vaya conmigo a Mateo 23. Nada más para que vea algunos calificativos que les dio Jesús, les dijo a estos fariseos. Mateo 23, versículo 13. Ay de vosotros, escribas. Los escribas eran todos aquellos que enseñaban la ley también, eran los maestros. Y los fariseos eran los estrictos guardadores de los rituales externos de la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjate, ahí les da un calificativo: hipócritas. Es decir, tienen dos caras. Fíjense lo que hacían: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Cómo es que los cerraban? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, la salvación es por fe, no por obras. Pero ellos decían: no, nada de fe, es por obras, las obras de la ley. Y ni ellos entraban, ni los que querían entrar los dejaban entrar. Y Jesús les dijo: ustedes son hipócritas. Y los empieza a descubrir más. Versículo número 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. ¿Qué significa esto? Cuando ellos se enteraban de que una viuda rica, una mujer rica, enviudaba,
Luego iban, Dios me dijo que viniera a orar por usted. Y se sigue dando eso, fíjese. Hay ministros que así, se muere alguien que no tiene ni qué caerse muerto y ni fu ni fa. Pero se dan cuenta que se muere el hermanito y le dejó una buena herencia a la viuda y van, hermana, Dios me dijo que viniera a orar por usted y que atendiera el funeral. Mentira, lo que quiere es la lana. Y así eran estos, dice. Ustedes, dice, devoran las casas de las viudas. Versículo 14. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Oh, Padre. Parece como de ultratumba, ¿no? Tú que estás sentado. Ay, horrible. Largas oraciones. Por esto recibiréis, les dijo, mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un seguidor. Y una vez hecho, cree que lo convencen de sus ritualismos, de sus faldas largas, de su no te pongas, de tu quítate, que no sé cuánto. Una vez que lo hacen prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso está fuerte, ¿eh? Versículo número 23. Nos vamos a saltar algunos para que los fariseos no se vayan a poner enojados contra nosotros. Nos vamos a saltar hasta el versículo 23 para que vean que nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Dios es el que tiene en contra de ellos algo. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, o sea, dan los diezmos de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? ¿Qué decía la ley? Indefectiblemente diezmarás de todo lo que Jehová tu Dios te diere, ¿sí? Indefectiblemente diezmarás. Pero había cosas más importantes que diezmar, que eran ¿qué? La justicia, hacer justicia, misericordia y tener fe. Porque resulta que por la fe somos justificados. Pero escuchen, dice, esto era necesario hacer. ¿Qué significa esto era necesario hacer? Díganlo. Diezmar. Pues dice, ustedes diezman esto y esto y esto y esto, pero dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué? Justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. ¿Ven? Para los que dicen que no está en el Nuevo Testamento. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, se fijaban en las pequeñeces y se tragaban las cosas grandes. Y así hay mucha gente, fíjense. Hoy hay fariseos. Se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Dice 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, lo de fuera, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Noten por dónde empieza Cristo. ¿Por dónde? Por dentro y después por fuera. Por eso alguien que dice, yo soy salvo y por fuera no se ve nada, no eres. ¿Estamos o no? Ok, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Alguien ha ido alguna vez al panteón? Algún día indefectiblemente irás. Pero allí hay tumbas bien bonitas. Hay una aquí en el Parque Funeral Colonias que tiene una cúpula de oro. ¿La han visto? Bueno, están bien bonitas. Les ponen, son de mármol y les ponen adornos y flores y se ven bien bonitas por fuera. Pero por dentro, ¿qué hay? Puros huesos de muerto, pura carne podrida. Es un nido de gusanos, podredumbre, corrupción del cuerpo humano, hedor. Dice, así son ustedes, por fuera están, pero uy,
de corbatita amarilla y todo, pero por dentro, ¿qué hay dentro? A ver, fíjate, yo te miro solo por fuera, tú me ves solo por fuera, pero ¿qué hay acá adentro? A ver, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Hay vida o hay podredumbre? ¿Hay santidad o hay corrupción? Semejantes son a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y mire, no termina, sigue ahí, pero aquí le vamos a dejar. Vamos a Mateo 12, versículo 24. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Acuérdense que estamos leyendo el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo que no es perdonada. Ok, Jesús sana a un hombre de la mano seca, se cumple la escritura, mi espíritu está sobre él, el Padre concibe la obra de salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu la aplica en las personas. Le traen un endemoniado, ciego y mudo, el Señor lo sana, ve y habla, la gente se maravilla y aparecen los fariseos. Versículo 24. Mas los fariseos al oír que seguía haciendo milagros, decían, escuchen lo que decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues eran los opositores de Jesús. Eran los que rechazaban que Jesucristo era el Hijo de Dios y lo acusaron. Le dijeron, no, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Dice aquí, príncipe de los demonios. Es una referencia obviamente a Satanás, pero aquí se le llama Belcebú. ¿Qué significa Belcebú? La palabra Belcebú casi en el griego suena igual, pero su origen, la raíz de esta palabra Belcebú es de origen caldeo y tiene dos significados. Uno es señor de las moscas. Ahora escúcheme bien, ¿dónde se paran las moscas? En la suciedad, ¿sí o no? En lo sucio. El siguiente significado de Belcebú, aparte de señor de las moscas, es del estiércol, Dios del excremento. ¿Dónde se paran las moscas? En el excremento, se regodean en el excremento las moscas. Son de los insectos más inmundos que hay. Yo quiero que usted ponga atención. ¿Qué le están diciendo a Jesús los fariseos? Por el señor del excremento, hace esas señales. ¿Se imaginan? Por el señor de las moscas, echa fuera los demonios. Por el señor del estiércol y del excremento. Ese es el poder que tiene ese Jesús. Por el Belcebú que trae adentro. Fíjate nomás. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, fíjate, y les pone tres ejemplos lógicos, razonables, que cualquiera puede entender. Les dijo, ¿conoce sus pensamientos? Los mira a la cara y les dice, escucha, fariseo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado o queda desierto cuando se pelean entre sí mismos. ¿Sí? Es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En el griego significa no queda en pie, se destruye. Versículo 26. Y si Satanás, Belcebú, el dios de las moscas y del excremento, del estiércol,
Escuchen bien, razonen, fariseos, hasta tontos son. Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, pues, ¿no? ¿Cómo pues, dice, pregunta Jesús, permanecerá su reino? Es ilógico totalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo Satanás va a echar a Satanás? Es como cuando alguien tiene contacto por medio de mediums y todo lo que es esoterismo y brujerías, tiene contacto con Satanás y se le meten 20 chamucos y está todo así, que oye voces aquí y que está todo deschavetado y que no sabe qué, y siente que lo persiguen y en la noche le mueven la cama y le hacen cosquilla en los pies y le hacen de todo al pobre. Entonces alguien le dice, mira, yo conozco un brujo en San Martín de las Flores, él te puede hacer un trabajito. Y va y le hace el supuesto trabajito y supuestamente se sana, pero a los 15 días y al mes está peor. ¿Por qué? Porque Satanás jamás va a sacar a Satanás, porque si no, ¿cómo su reino va a permanecer? Escuchen lo que Jesús les dice. Ustedes dicen que yo por el dedo del señor de las moscas y el dios del estiércol, yo echo fuera a los demonios. Entonces, ¿cómo va a permanecer el reino de Satanás? Era una pregunta obvia. La respuesta era obvia también. Versículo 27. Fíjate lo que dice. Y si yo echo fuera los demonios por el señor del excremento, por el señor de las moscas, con el poder de Belcebú, de un espíritu inmundo, satánico, les pregunta, ¿por quién lo echan vuestros hijos? ¿Saben por qué les preguntó? Porque en ese tiempo ya había dentro del judaísmo algunos que hacían exorcismos, ya desde el Antiguo Testamento. No hay muchos registros sobre esto en la Biblia, pero hay escritos de rabinos que escribieron a la par del desarrollo de la historia de Israel y decían que había exorcistas que de alguna manera se daban cuenta que eran demonios que poseían a las personas y ellos los expulsaban en el nombre de Dios, por el dedo de Dios decían, sal fuera, y exorcizaban a la gente de aquel entonces. Por eso Jesús les dijo, ok, si yo echo fuera los demonios, en el 27, por Belcebú, por el dedo y el poder del dios del excremento, ¿por quién lo echan vuestros hijos? A ver, respóndanme. Pues ellos, les dice, ¿serán qué? Vuestros jueces. Porque no puede haber contradicción, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Los fariseos entonces reconocían que solo por el dedo de Dios es que ellos habían históricamente experimentado la liberación de la esclavitud de Egipto. Ellos presenciaron por el dedo de Dios todos los milagros que hizo en el desierto, todas aquellas plagas que habían venido sobre Egipto cuando no los dejaban ir. ¿Recuerda? Que Moisés le dijo, si Dios, le decía a Faraón, Dios dijo que dejes ir al pueblo, si no va a venir una plaga de moscas. ¿Se acuerdan? Entre otras. Vayan a Éxodo capítulo 8. Éxodo 8, versículo 18. Éxodo 8, 18. Dice, piojos aquí. Luego en el 20, plaga de moscas. Pero escuchen, cuando viene una plaga en el versículo 18, aquí es una plaga de piojos, y en el versículo 20 en adelante, plaga de moscas. Dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. En otras, dedo de Dios es una frase que significa, el poder de Dios es este. Y nosotros los hechiceros no tenemos el mismo poder.
Faraón, ese es el poder de Dios, el dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y después viene la plaga de moscas y no entendieron. Y aquí es donde, porque los egipcios adoraban al tal Belcebú, señor de las moscas. Plaga de moscas, insectos inmundos. Entonces, retomamos en el versículo 28, sigo leyendo. Dice entonces, retomo el 27. Si yo echo fuera los demonios por el señor de las moscas, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, hay algunas versiones que dicen, pero si yo por el dedo de Dios, ¿qué dice en Éxodo? Dedo de Dios es este. Dijeron, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios se diferencia definitivamente del reino satánico. En el reino satánico y en el reino de Dios hay un rey respectivamente. En el reino satánico, ¿quién es el príncipe de las tinieblas? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el que gobierna las vidas de aquellos que no conocen a Cristo? Satanás, Belcebú, el señor del excremento, el inmundo. Pero una vez que alguien cree en el sacrificio de Jesús, ha llegado, ¿qué? Al reino de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Y en ese reino de Dios, ¿quién es el rey? Dios es el rey. Jesucristo es el príncipe, ¿sí? Y también es llamado el rey de reyes. Cada rey tiene dominio sobre su reino. Jesús en su reino. ¿Cuántos viven en ese reino? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y Señor es el que señorea y gobierna. ¿De cuántos es el Señor Jesús? Vivimos entonces en el reino de Dios. Pero los que rechazan a Jesús viven en el reino de las tinieblas. Por eso dice Pablo que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así dice. Ok. Retomo, versículo 28 entonces. ¿Ha llegado a vosotros el reino de Dios? Si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Qué estaba demostrando Jesús? Jesús estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios, que la escritura de 12:18 se estaba cumpliendo en Él. Lo mismo que el de Marcos capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido para llevar buenas nuevas a los abatidos, dar libertad a los cautivos, etcétera, 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 etcétera. Apertura de la cárcel a los oprimidos por el diablo. El reino, estas escrituras, dijo, se han cumplido el día de hoy. Fue y se sentó y todos los ojos de la gente estaban sobre Jesús. Y dijeron, ¿quién es este? Que dice que es el Mesías. Y sale de en medio de ellos, porque le dijeron blasfemo. Te haces hijo de Dios y no eres el hijo de Dios. Y comienza su ministerio, y comienza a liberar a los cautivos, y comienza aquí a sanar y libera a este endemoniado. Y aparecen los fariseos. Tu poder viene del señor de las moscas. Tu poder viene del señor del excremento. ¿Ustedes creen eso? Sí. Bueno, pues si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, que aquí es importante señalar lo que dice en el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ahí se ve cómo es por el poder del Espíritu. El Espíritu es el que ejecuta el mandato de Dios, el Padre, Cristo y Cristo, el Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que ejecuta todo. Ya lo expliqué hace un rato. Entonces, si por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Entonces, repito, eso estaba demostrando que Jesús era el Hijo de Dios y que su poder sobre Satanás era mayor. En Marcos 5, no lo busque, del versículo 1 al 20 está otra historia de un hombre que se le conoció como el Gadareno, el endemoniado Gadareno. Dice la escritura que llegó Jesús a la región de Gadara y había un hombre que vivía en los sepulcros, que andaba desnudo, que le ponían cadenas y lo amarraban, pero los demonios era una legión, eran más de 2000 demonios que estaban dentro de este hombre. Hacían que rompiera como si fueran de papel, las cadenas, y se hería con piedras, dice. Entonces cuando llega Jesús y se para enfrente del endemoniado, dice que los demonios que estaban dentro del hombre le dijeron: ¿qué quieres con nosotros, Jesús? Sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y le rogaban que se fuese. Y Jesús les dijo: salgan fuera de ahí. Ese cuerpo me pertenece porque yo lo creé, yo lo formé, yo lo hice. Y le dicen a Jesús: bueno, está bien, permítenos irnos a meternos en esos cerdos. Vayan y métanse a esos cerdos, animales inmundos también. ¿Y dónde andan los cerdos? En el excremento. Yo quiero que tú vayas viendo el panorama de lo ofensivo que le dijeron a Jesús que hacía cuando sanaba a un enfermo, cuando liberaba a un hombre. ¿Lo están captando? Porque esto es muy importante, porque este es el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada, dice. Ok, sigo leyendo, versículo 29. Porque, y hace una pregunta también, fíjate, muy interesante. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Fíjate, y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ok, fíjate, dice aquí: porque ¿cómo puede entrar en la casa? Aquí la casa es una alegoría al reino de Satanás. ¿Encaja o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, contéstenme pues no me dejan ahí Entonces, retomo. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa? Y aquí repito, entrar en la casa simboliza una alegoría al reino de Satanás. Y saquear sus bienes, si primero no le ata. ¿Qué dice en la primera parte, en la pregunta, en la segunda parte? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Bueno, ¿quién es el hombre fuerte aquí? ¿Quién? Satanás, muy bien. ¿Quién? Igual a Belcebú, señor de las moscas, ¿no es cierto? Y del excremento. Ok. ¿Cómo puede alguno entrar? ¿Quién es ese alguno aquí? ¿Cualquiera? No, porque nadie puede hacer lo que solo Cristo hizo: morir por nuestros pecados. Ese alguno se refiere a él mismo, a Jesús. Porque ¿cómo puedo entrar al reino de Satanás si primero no? ¿Qué hace? El hombre fuerte es Satanás, el señor de las moscas. Y saquear sus bienes. Saquear sus bienes, ¿qué alegoría será? ¿Qué cree usted que será? A ver, según el contexto. Las personas que estaban bajo el dominio de Satanás, de Belcebú. ¿Estamos o no? ¿Encaja o no? ¿Es claro o no? Ok. Si primero no le ata, voy a leerlo de nuevo. Porque ¿cómo puede alguno, en este caso Jesús, no había otro, entrar en la casa, reino de Satanás,
del hombre fuerte, en este caso el hombre fuerte es Satanás, y saquear sus bienes. Los bienes son las personas que estaban oprimidas por Satanás. Y primero no le ata. Atar aquí viene del griego deo, que significa sujetar, así como dominar, sujetar, no te muevas ahí. Es decir, escuchen bien, Jesús era el único que podía sujetar a Satanás para arrebatarle los que habían de creer en su sacrificio. Nadie puede liberar a nadie de la opresión de un demonio, de la posesión de un demonio, si no es un hijo de Dios, a quien Jesús ya le dio la autoridad de sacar fuera demonios, ¿entiende? Pero ¿dónde se originó todo? En el sacrificio de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo él. Me ha enviado el Señor, el Padre, y aquí estoy para hacer su voluntad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, según 1 de Juan 3:8. Ahora, ¿cómo lo ató a Satanás? ¿Agarró una cuerda y lo ató? ¿Cómo lo ató? ¿Quién tenía el dominio de la muerte y el dominio de las vidas de las personas? ¿Quién? ¿Cómo que Jesús? ¿Quién tenía, dije? ¿Barrabás? Uy, andan muy desatinados hoy. ¿Quién tenía el dominio de la gente? ¿Por qué la gente se droga, se emborracha, se matan unos a... ¿Quién tiene el dominio sobre de ellos? Satanás. Ok. ¿Cómo es que Jesús ató a Satanás? ¿Con una cuerda? Si alguien me dice cómo lo ató, ¿por medio de qué? ¿Qué fue lo que hizo Jesús para quedar atado y poder saquear? Y tú eres ese botín. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. Nomás una le atinó, pero está bien, le atinó. No le atinó. Es que si ustedes ponen atención, todo va de escalón por escalón por escalón. No hay pierde, hermanos. ¿Cómo fue que lo ató? Por medio de su sacrificio, para quitar la muerte al que tenía el imperio de la muerte y vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dijo, consumado es, y expiró y muere y derrama toda su sangre, en ese momento Satanás queda atado. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque a partir de entonces, según Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo. Tú y yo estábamos oprimidos y en las garras y en el dominio de Satanás, pero cuando alguien nos habló del glorioso evangelio, el Espíritu Santo nos iluminó, nos convenció de pecado, confesamos nuestros pecados, nos perdonó los mismos y nacimos de nuevo. Ya no somos esclavos del pecado. Satanás ya nos enseñorea de nosotros, del que es nacido de nuevo. ¿Estamos? Entonces, fíjate, yo quiero hacer una anotación aquí. En ninguna manera Jesús está enseñando en estos textos que nosotros podemos atar a Satanás. ¿O sí? ¿Dice aquí que nosotros podemos atar? Cuando dice todo lo que atar es en el cielo, en Mateo 18:18, ahí atar es disciplinar. Ya lo hemos estudiado, porque volvemos a lo mismo. Esas palabras como fe, salvación, atar, perfección, tienen diferentes significados según las frases y palabras que sean a la palabra que se va a interpretar. Entonces Jesús era el único que podía atar a Satanás, y esto lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos, entonces a los cristianos, ahora a sus hijos, se nos enseña a echarlo fuera, a expulsarlo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo ató, ya lo sujetó, y en su nombre Él nos ha dado autoridad
para echar fuera demonios, según Marcos 16:15 al 17. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Quién va a ir? Pues el nacido de nuevo, el que ya creyó. ¿Qué va a predicar? El evangelio de la salvación. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes han creído? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué los echarán? Porque ya tenemos la autoridad. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque ya no somos esclavos de él. Y ahora nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios. Este verbo echarán fuera demonios, echarán, viene del griego ekbalo. Ekbalo es sin acento, ek con K, ekbalo, significa expulsar, significa despedir, así como largo de aquí, como cuando te despidieron del trabajo. Significa sacar. Y no se expulsa, o sea, fíjense, atar no es la típica esa doctrina que no tiene sustento bíblico. Te ato espíritu de alcoholismo. No existe eso en la Biblia, hermanos. No tiene base bíblica eso. Porque a nosotros no se nos instruyó a atar demonios, a nosotros se nos instruyó a expulsar, a echar y a despedir y a sacar de dentro de las personas los demonios. A los apóstoles de Jesucristo en el libro de los Hechos nunca se les ve atando a Satanás ni atando demonios. Si alguien me enseña un solo versículo, yo cambio esto. ¿Alguien me puede decir un versículo donde los apóstoles ataron demonios? ¿Ataron a Satanás? Si ellos lo entendieron, ¿por qué nosotros no lo vamos a entender? Nunca se les ve pues atando a Satanás ni a demonios, pero sí se les ve expulsando demonios, echando demonios, sacándolos fuera. ¿Se acuerdan que iba Pablo? Dice que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y decía, este es siervo del Altísimo, y un día lo enfadó. Y dijo, ya me enfadaste, y que va, espíritu de adivinación, sal fuera. Y pum, la muchacha se convulsiona, cae al piso y es liberada. Y se le echaron encima a Pablo porque esa muchacha adivinaba. Era Madame Sassou. Y los dueños de esa muchacha, que aparentemente era una esclava que estaba posesa por un espíritu, dijeron los dueños, el motivo de nuestra ganancia ya no existe, porque ese Pablo le expulsó el espíritu, el demonio que traía. Nunca le dijo, te ato. Ellos lo entendieron bien. ¿Por qué nosotros no lo vamos a entender bien? ¿Por cuántos años hemos estado allí peleándonos? Atamos el espíritu de narcotráfico. Tenemos, de que salió esta doctrina errónea, casi 20 años. Pregunta, ¿se logró atar el espíritu de narcotráfico? Ya está, narcotienditas hay. O sea, es decir, no solo le hicimos cosquillas, no solo no logramos detener, porque así no es la manera. ¿Cómo es que la gente es liberada? Cuando se le predica el evangelio. El Espíritu Santo lo convence de pecado y se le empiezan a manifestar los demonios, y ahí es cuando los echamos fuera los demonios. Pero no es haciendo oraciones mágicas como los chamanes. No se ve pues a los discípulos atando demonios, sino echándolos, expulsándolos. Eso es lo que significa aquí atar. Vamos a Mateo 12. Retomamos versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno, Jesús, entrar en la casa, reino de Satanás, del hombre fuerte, Satanás, y saquear sus bienes? La gente que estaba allí, esclavizada, si primero no le ata, le sujeta, y entonces podrá ¿qué? Saquear su casa. Este verbo saquear viene del griego harpazo, con Z. Significa arrebatar. Significa llevarse por la fuerza lo que le pertenece. ¿Qué hizo Jesús pues?
ató a Satanás, lo sujetó y le dijo: dame lo que es mío. Pues no te lo doy. ¿Cuántas veces haciendo exorcismos, expulsando demonios? Sal fuera de él. No lo suelto. ¿Y tú quién eres para decirme que me salga? No me salgo, dice. Ah, ¿no te sale? No le cuento ni 3. Con la autoridad del Señor, con el poder de Dios, con el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, con ese poder es que he podido, en lo personal, y muchos de ustedes han tenido esas experiencias, haber expulsado demonios. Esto le pertenece, esta persona le pertenece a Dios. Es arrebatar, es llevarse por la fuerza lo que le pertenece a Dios. ¿Y quién le pertenece a Dios? Todos los seres humanos, por razón de creación, son de Él. Pero al pecar nos alejamos de Él y Satanás tomó dominio. Llega Jesús, los sujeta, nos libera, y ahora nosotros somos embajadores y libertadores también. Mientras yo estoy predicando, yo estoy trayendo una liberación por lo que estoy diciendo. Miren, yo hablo y el Espíritu de Dios toma esas palabras, te las ilumina en tu mente y te las aplica, tú las crees, y es como empiezas a mover tus brazos, es decir, soy libre, yo le pertenezco a Dios. Volvimos finalmente al que nos creó. ¿No le dan un aplauso a Dios? Gracias, Señor. Mateo 12, volvemos a Mateo 12, versículo 30. Fíjate lo que dice Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué significa esto? Mira, escúchame bien. La guerra entre Jesús y Belcebú, Satanás, es de tal naturaleza que no admite neutralidad. ¿Saben lo que es neutralidad? ¿Se acuerda de los tibios? Cuando no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Yo soy neutral. Yo ni para acá ni para allá. No. El que no es conmigo es contra mí. No hay neutralidad en Cristo. Es decir, ¿eres de Cristo o eres de Satanás? ¿Estás con Él o estás en contra de Él? No puedes estar, pues yo soy simpatizante. Pues mira, no te pases de simpático. Porque yo te voy a decir, si tú nada más eres un simpatizante, estás en contra de Jesús. Porque no hay neutralidad. El que no es conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Eres amigo de Jesús o enemigo de Jesús? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué eran de Jesús? ¿Eran sus amiguitos? ¿Eran sus enemigos acérrimos? ¿Recoges con Cristo o desparramas para Belcebú, el señor del excremento? ¿Te imaginas servir al señor del excremento? Eso éramos nosotros. Servíamos a Satanás. Por eso dice que nos levantó del fango cenagoso, refiriéndose a toda la mugre. Versículo 31. Fíjate lo que dice: por tanto, digan todos por tanto. Ok, ese por tanto es esa misma frase que ya estudiamos las reuniones pasadas, que hablan de que hay una conexión con algo que se dijo previamente. ¿Qué se dijo previamente? ¿Qué sucedió previamente a la historia? Jesús liberando sanando un hombre de la mano seca, diciendo que el espíritu estaba sobre de él. Llega un hombre endemoniado, mudo y sordo, lo libera y aparecen los fariseos. Por el dedo del Dios del excremento, tú haces eso. Y Jesús le dice: no, por el Espíritu de Dios, yo estoy haciendo esto. ¿Qué más le dice en el versículo 31? Por tanto, ¿qué significa esa frase? En vista de su oposición, escuchen, les está diciendo los fariseos, está hablando con los fariseos, porque lo están acusando.
Por tanto, en vista de que se oponen, en vista de su incredulidad, no creen que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes están rechazando y me están acusando, diciendo que por el poder del Señor del excremento yo echo fuera a los demonios. Por tanto, como ustedes no creen que por el poder del Espíritu de Dios echo los demonios, ¿qué dijo? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia. Fíjate, ahorita les digo lo que es blasfemar, pero todo pecado, ¿qué es todo pecado? Lo peor que te puedas imaginar, blasfemia. ¿Se acuerdan que Pablo dice en 1 Timoteo que Dios tuvo misericordia de mí habiendo sido antes un blasfemo? ¿Qué blasfemaba? ¿Qué no blasfemaba a Jesús? ¿Qué no blasfemaba la obra? ¿Qué no perseguía a los cristianos? Todo pecado, dice, por tanto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Aquí la clave es entender qué significa blasfemia. ¿Qué significa blasfemar? Viene del griego, es una palabra yuxtapuesta, son dos juntas. Viene del griego blasfemos. La primera palabra, blax, significa, escuchen bien lo que significa. Significa torpe, tonto, estúpido. Eso dice el diccionario en griego. Esa es la primera palabra de blasfemos, que se tradujo blasfemia. Blax, torpe, estúpido, lento. Y feme, o sea, blasfeme, significa habla o el habla. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Qué significa? Hablar torpemente, tontamente, estúpidamente en contra del Espíritu Santo. Ahora, escuchen bien, porque aquí viene el desenlace. La blasfemia al Espíritu Santo no se refiere aquí a un acto o a una acción en particular, como mentir, robar, matar, adulterar. No. Cualquier pecado puede ser perdonado, aún matar. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, si por un lado la Biblia dice, escuchen bien, que Él perdona todos nuestros pecados, aún matar, lo peor que te puedas imaginar, entonces ¿a qué se refiere? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Escuchen, significa al rechazo consciente de la luz del Evangelio y del sacrificio de Cristo, y sobre todo de hablar tontamente, estúpidamente, al atribuirle a Belcebú, al señor de las moscas y del excremento, las obras del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿No es convencer de pecado, de justicia, de juicio? ¿No es el Espíritu Santo dándonos dones a nosotros? ¿No es el Espíritu Santo vivificando nuestro espíritu? Entonces blasfemar, escuchen bien, esto es bien importante, no es lo mismo que ofender al Espíritu Santo. No es lo mismo, porque ofendemos al Espíritu Santo cuando le desobedecemos, ¿cierto? Y lo contristamos, según Efesios. Dice, no contristáis al Espíritu Santo. ¿Cómo es que contristamos y ofendemos al Espíritu Santo? Cuando no le obedecemos. Y cuando hacemos cosas que no es la voluntad de Dios y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. O si la escuchamos, que nos dice, no, detente. Y aún así nosotros decidimos por lo malo,
Escuchen bien, esto es ofender al Espíritu Santo. Y todo esto es perdonado a los hijos de Dios. Primera de Juan 1, 7 al 9. 2:1 dice: estas cosas les escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Quién concibió la obra? El Padre. ¿Quién la ejecutó? El Espíritu, el Hijo, perdón. ¿Y quién aplica la sangre del Cordero? El Espíritu Santo. Según primera de Pedro 1, 3. Somos rociados con la sangre de Cristo por el Espíritu, por el Espíritu de Dios. Ahí dice claramente. Entonces, escuchen bien: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pregunto, ¿aún matar? David mató. ¿Cuántos creen que estará allá en el cielo? ¿Por qué estará allá en el cielo si hizo cosas terribles? ¿Por qué? Porque se arrepintió. Saúl no lo verás allá, ni Judas. ¿Y por qué Pedro sí y Judas no? Porque uno sí era nacido de nuevo y el otro no. Entonces, esto está tomando un final tremendo. Escuchen: calumniar al Espíritu Santo, porque también blasfemar es calumniar. Calumniar es decir una mentira acerca de alguien. Eso es calumniar. Es decir, calumniar al Espíritu Santo atribuyéndole a Belcebú mismo lo que hizo Jesús, rechazar su obra como lo hicieron los fariseos. Esto no puede ser perdonado. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar, rechazar, ¿qué? ¿Qué? A ver. Y atribuirle a Satanás lo que el Espíritu Santo hace. Dice Hebreos que el Hijo de Dios se ofreció al Padre por medio del Espíritu eterno, el Espíritu Santo. ¿Lo entendieron o no? Ahí va otra vez. Yo tengo paciencia, se lo explico. ¿Por qué no? ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué calumniar al Espíritu Santo al atribuirle las obras de Belcebú? ¿Por qué es blasfemia al Espíritu Santo rechazar la obra de Cristo? ¿Es negar lo que Dios hizo? Porque el que rechaza al Espíritu, al único, es decir, al Espíritu Santo, que es el único que lo puede convencer de ¿qué? De pecado, y es el único que lo puede rociar con la sangre de Cristo, y el Espíritu es el único que puede aplicar esa sangre para que tus pecados sean borrados. Por eso es que es imperdonable la blasfemia al Espíritu Santo, porque no existe nada que lo pueda acercar a Dios al que blasfema contra el Espíritu Santo, pues está rechazando conscientemente a Dios. Entonces viene una pregunta aquí, final: ¿puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? A ver, ahí va otra vez, ahí va otra vez. 1, 2, 3, ahí va. ¿Puede un nacido de nuevo, puede un hijo de Dios blasfemar contra el Espíritu Santo? Rotundamente no. ¿Por qué? Porque no puede blasfemar, porque no lo rechazó, lo aceptó, creyó, dejó que el Espíritu aplicara la sangre de Cristo. Por lo tanto, un hijo de Dios nacido de nuevo, con una nueva naturaleza, es imposible que blasfeme contra el Espíritu Santo. Esa es la gran confusión en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo: no estudiamos la Biblia. ¿Quiénes son
¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron los que blasfemaron contra el Espíritu Santo? ¿Los discípulos de Jesús o los fariseos? ¿Y qué hicieron los fariseos? Rechazaron y le atribuyeron al único espíritu que podía limpiarlos y aplicar la sangre de Cristo. Los rechazaron deliberadamente y dijeron: por el Señor del excremento, nosotros no creemos en eso, porque tú lo que haces es por el Belcebú. Entonces, escuchen, esa acusación malvada que hicieron y la blasfemia de los fariseos se puede repetir solamente en los que no han nacido de nuevo. Solamente los que no han nacido de nuevo son los únicos que podrían rechazar voluntariamente el perdón y la gracia de Dios. Quienes temen haber cometido el pecado imperdonable. Hay cristianos que dicen: ay, yo cometí la blasfemia contra el Espíritu Santo, es que lo negué. Ah, entonces también Pedro lo negó. ¿Y por qué lo perdonó? Sí, pero sí es imperdonable. Lo que pasa es que lo confunden. Digo, no sé, para mí es clarísimo, no sé para usted. Pero escuche esto: aquellos que temen haber cometido el pecado imperdonable, temen haberlo cometido por el desconocimiento del verdadero significado. ¿Por qué? Porque es imposible que un nacido de nuevo blasfeme contra el Espíritu. Es imposible, no se puede contradecir, ¿sí? Porque blasfemar es atribuirle al Espíritu, a Satanás, las obras del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Usted conoce a un verdadero hijo de Dios blasfemar en contra del Espíritu Santo. Yo no conozco uno. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Pablo. Nadie puede hablar por el Espíritu de Dios. Nadie, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldito a Jesús. ¿Cuántos nacidos son de nuevo ustedes, de los que están aquí? Ok. ¿Usted cree que sea posible que usted diga maldito sea Jesús? Es imposible. O sea, no, es imposible. ¿Por qué? Porque dice: el que es nacido de Dios no peca. Porque tiene una nueva naturaleza. Es imposible que esa nueva naturaleza maldiga a Jesús si es la misma que Dios tiene. Así como es imposible que Satanás eche fuera a Satanás. ¿Verdad que es imposible eso? ¿Cómo Satanás se va a echar fuera a sí mismo? Pues tampoco un hijo de Dios va a blasfemar en contra de Dios. Es imposible totalmente. Entonces, un verdadero hijo de Dios jamás tendrá por inmunda la sangre de Cristo. Esto no existe. Y si por ahí se diera algún caso de alguien que de pronto dice: no, yo, y empieza a decir a diestra y a siniestra, calumniando al Espíritu de Dios y teniendo por inmunda la sangre de Cristo, es muy sencillo: nunca nació de nuevo. Un ejemplo terrenal, vamos a bajarnos un poquito. Tú puedes tener un hijo que reniegue de ti. Digo: tú no eres mi padre. O tú no eres mi hijo. Y nada más por decir, ya no es tu hijo. No eres su padre, ¿verdad que no? Porque es una relación irreversible. Una vez que eres hijo de Dios, hijo de Dios para siempre. Es irreversible. No hay otra. Entonces, cierro con esto: un verdadero hijo de Dios jamás tendrá por inmunda la sangre de Cristo, como sangre de animales. Porque al aceptarlo, una persona, al aceptar a Jesús, entra en la posición y en la seguridad de que al haberlo aceptado a Cristo, jamás, fíjense, jamás podrán cometer
blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. ¿Ya están en paz? Porque algunos por su falta de conocimiento reniegan, dicen una maldición, ya no quiero nada contigo, Dios. También lo dijo Jonás, también lo dijo Pedro. ¿Y qué? ¿Blasfemaron contra el Espíritu Santo? No, porque eso no significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero cuando ellos se arrepintieron, fueron retomados a la comunión con Dios. Entonces, termino leyendo el versículo que leímos al principio. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús, que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Que nos fue dado. Somos templos del Espíritu Santo y el glorioso Espíritu de Dios mora en nosotros. Hemos visto sus milagros, hemos sido participantes, hemos gustado, nosotros sí, nos hemos convertido, y es imposible que un hijo de Dios cometa blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, al entender esto, concluimos: ¿se pierde la salvación porque alguien blasfema contra el Espíritu Santo? No, porque ¿cómo van a perder algo que no tienen? Y como los hijos de Dios no blasfeman contra el Espíritu Santo, su salvación está segura en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Levanta tus manos a Dios. Si tú eres nacido de nuevo, te voy a decir algo. Es algo que a mí me ha pasado y seguramente a muchos les ha pasado, que de pronto pasan por tu mente, de pronto no sabes de qué manera, pero de una manera inexplicable pasa por tu mente algo en contra de Jesús. ¿Les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? ¿Qué significa eso? ¿Eso es blasfemar del Espíritu Santo? ¿Verdad que no? No, porque escuchen, la batalla espiritual que nosotros hoy tenemos, ¿en dónde se libra? Acá. Háganle todos aquí. Aquí. Es de argumentos, es de ideas. Por eso dice Pablo, derrimando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Pero ahora tú puedes tener dominio sobre ti mismo. Tienes que ejercer esa autoridad y decir: vete de mí, Satanás, resístelo, como lo hizo Jesús. Escrito está: soy nueva criatura, soy hijo de Dios, y para mí Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo para mí, que me santifica, que me vivifica, el que me da poder y el que me sigue revelando y el que me sigue convictando de mis errores. Y te darás cuenta entonces que jamás un nacido de nuevo como tú, jamás blasfemarás. Ni has blasfemado en el pasado, ni blasfemarás en el futuro, porque eso es literalmente imposible. ¿Puedes llamar a Jesús Señor? Mi Señor, levanta tus manos. Nadie puede hacerlo si no tiene el Espíritu de Dios. ¿Ven? Nadie puede hacerlo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús. ¿Verdad que no? ¿Tú lo harías? No, imposible. Padre, te damos gracias porque en tu mente sabia, justa, santa, misericordiosa, tu corazón limpio, concebiste la obra de salvación. Y el Hijo dijo: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, envíame a mí. Y le preparaste cuerpo y se encarnó
y vino y murió en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al creer por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, cuando se nos expuso el Evangelio y nos iluminó, se nos prendió la luz del Evangelio y vimos la claridad, nos dimos cuenta que éramos pecadores, que estábamos en el reino de las tinieblas. En ese momento dijimos: Señor, sálvame. Y nos salvaste, Señor. Extendiste tu mano y nos rescataste, y nos limpiaste y nos borraste todos nuestros pecados, y nos estás preparando una morada. Y el Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros. Por eso dice tu palabra, Señor, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros somos tus hijos, Señor. Podremos fallar, podremos tropezar, podremos por un tiempo, como Jonás o como Pablo, como Pedro mismo, salirnos del camino, resbalarnos, tropezar, pero tarde o temprano volveremos al camino, porque somos tus hijos. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene cortada la comunión contigo por pecado, por desobediencia, y ha contristado el Espíritu de Dios, entienda y sepa que eso no es blasfemar, eso es contristar y ofender. Y toda ofensa y toda desobediencia sigue siendo perdonada a los hijos de Dios, porque es imposible que blasfememos en contra de aquel que nos salvó. Te damos gracias, Señor, y que el glorioso Espíritu siga gobernando nuestras vidas, porque vivimos en el reino de Dios, bajo sus leyes y principios. Guíanos siempre en esta vida, Señor, entre tanto tú regresas por nosotros. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza y la acción de gracias. Amén. Dele un fuertísimo aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios los bendiga.